Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Raquel González y soy CEO de Ciencia por la Verdad. El día de hoy, y como ya lo habíamos anunciado en algunas plataformas, ya lo tienen también en nuestra página web, vamos a estar haciendo el estudio de caso de Asunta Basterra Porto, un caso bien interesante y que además conmocionó a la ciudad de Santiago de Compostela, en España, en el año 2013, pues es un caso lleno de algunos matices bien interesantes y que bueno, que queremos dilucidar y hablar con todos ustedes y compartirlo. Decirles que esto es un podcast, pero que también van a tener la posibilidad de ver un par de imágenes en YouTube, porque también va a estar cargado en YouTube. Agradecerles a todos y si no nos siguen en nuestras redes sociales, y antes de comenzar de invitarlos pues a que nos sigan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Estamos para todos ustedes como Ciencia por la Verdad. Sin dar más largas a este asunto, comencemos. El caso Asunta Basterra Porto es un caso bien interesante. Es una niña cuyo nombre original era Fan Yong, originaria de la ciudad de China, Zhonghao, Juan, eh, y me perdonan si está mal pronunciado esto. Esta niña fue adoptada el 9 de junio del año 2001, cuando la pareja de esposos de la señora Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro deciden adoptar a una niña. Esta fue una adopción bastante mediática y bastante notoria, pues Asunta era la primera niña, fue la primera niña de origen chino adoptada en Santiago de Compostela, viviendo residenciada en Santiago de Compostela. Luego, bueno, esto se hace bastante mediático, pues ambos padres eran bastante conocidos en la comunidad. Rosario Porto Ortega, hija de una persona bastante representativa en la colectividad, además habiendo ocupado algunos cargos públicos, y el periodista Alfonso Basterra Camporro, que también era bastante conocido, se desempeñaba en un periódico de la localidad. Entonces, bueno, fue bastante mediática su adopción. Esto también sale a relucir cuando lamentablemente en el año 2013, específicamente la tarde-noche del 21 de septiembre, los padres adoptivos de Asunta denunciaron su desaparición. En la declaración, la madre indica que ella ha dejado a la niña en el departamento de Santiago de Compostela haciendo los deberes, haciendo las tareas, y que se va a la residencia, a la casa de campo, que está ubicada en Montouto, en Teo, a hacer algunas diligencias, y al volver ya no se encuentra la niña en el departamento. En la madrugada del día siguiente, dos personas descubrieron un cadáver en una pista forestal en la parroquia de San Simón de Ons, en Tecacheiras, en el municipio de Teo, a solo 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario Porto en Montouto, también en Teo. Visto este hallazgo, estas personas alertan a los servicios de emergencia, quienes hacen el procedimiento y identifican el cadáver de la niña desaparecida. 3 días después, es decir, el día 24 de septiembre, la madre, Rosario Porto Ortega, fue detenida e investigada por el presunto delito de homicidio. Y un día después, es decir, el 25 de septiembre, también el padre, Alfonso Basterra Camporro, fue detenido e investigado. Vamos a hablar un poquito del sitio del suceso. En este particular indicaremos el sitio donde fue encontrado el cadáver y una breve explicación teórica. El cuerpo de la niña fue encontrado en una pista forestal, como ya habíamos indicado, de la parroquia de San Simón de Ons de Cacheiras, en el municipio de Teo. Se trata pues de un sitio del suceso abierto y de liberación. Se entiende por sitio del suceso, escena del crimen, el lugar que guarda relación con un hecho tipificado como delito. También podemos definir como escena del crimen o sitio del suceso
al lugar relacionado con la comisión de un delito, en alguna de sus fases, y en donde deben haber quedado alguna huella o signo del autor o de algunas de las características del hecho. Es un sitio del suceso abierto, puesto que el mismo se encuentra expuesto al medio ambiente, es decir, con acceso directo a los factores climáticos. Y es un sitio del suceso de liberación, puesto que es el lugar donde liberan a la víctima o donde se suelen dejar evidencias o se sueltan evidencias del hecho. Hablemos un poco de las evidencias. Dentro de las evidencias tenemos unas cuerdas naranjas. Cuando el cadáver de Asunta fue hallado en la pista forestal, primero indicarles, y me disculpan que me adelanté un poquito, indicarles que cuando el cadáver de Asunta fue encontrado en la pista forestal, el cadáver se encontraba en una posición de cúbito supino, es decir, boca arriba, y tenía el brazo izquierdo levantado, flexionado y sobre el hombro su mano. En ese sitio del suceso, como ya les venía indicando, se encontraron unas cuerdas naranjas. Cuando el cadáver de Asunta fue hallado en una pista forestal de Teo, junto a él había 3 trozos de cuerda naranja. Esos trozos de cuerda naranja son bien importantes y debemos tenerlos ahí a visor. Con posterioridad se realiza un allanamiento en la casa de Montouto en Teo, en esta casa de campo que presuntamente la madre había ido a visitar cuando desaparece la niña. En esta casa de campo, en la despensa de la misma, se encuentra una bobina de similares características de la cuerda. De igual forma, se encuentran en la casa de la madre en Teo, en una papelera de mimbre, trozos de esta cuerda naranja, así como unos pañuelos o toallas húmedas. Tanto la bobina como los 3 trozos hallados junto al cuerpo sin vida de Asunta fueron analizados mediante cromatografía de gases. Entonces, tú te preguntarás en este instante qué es la cromatografía de gases. La cromatografía de gases es una técnica analítica de uso extendido empleado para determinar la composición de una mezcla de productos químicos, una muestra específica, y un cromatógrafo de gases que utiliza diversos gases en su operación en función del analizador y del tipo de detector concreto. Esto, llevándolo a este caso en específico, o sea, es importante, pues con el objetivo de darte esta definición es que concretemos a qué conclusión llevó la utilización de un cromatógrafo de gases en este caso. Y es importante resaltar qué interesante fue el resultado, ¿no? Decirte que el cromatógrafo de gases, en el estudio de materiales, esta prueba equivale a una de ADN en fiabilidad. Y este estudio concluyó que no hay ninguna duda de que los 3 trozos hallados donde se encontró el cadáver de Asunta proceden de la bobina. ¿Esto qué quiere decir? Que la cuerda naranja conecta tanto a la casa de Teo con el lugar en el que apareció el cadáver. Sin embargo, es importante indicarte que cuando se fue en la audiencia, se preguntó por esta cuerda a los padres, específicamente al padre de Asunta, a Basterra, este dijo que era una cuerda que usaban los jardineros, algo que ellos negaron en su declaración ante el juez como testigos. Bueno, además de esto, decirles que, bueno, en la casa de Teo
de la madre, esta casa de campo en Montouto, se encontraron también en una papelera de mimbre unos pañuelos húmedos. Estos pañuelos tenían ADN de la pequeña y el de la madre. Los investigadores consideraron que podría ser el objeto con el que se taponó la nariz y la boca de la niña hasta la muerte. Un dato bastante curioso es que en el momento del allanamiento al domicilio, Porto solicita el, el servicio o el baño y en ello un agente le sigue y le encuentra intentando desaparecer estos pañuelos, unos trozos de cuerda y otros papeles que se encontraban en esta papelera. Otra evidencia es la presencia de un medicamento ansiolítico, lorazepam, en cantidades tóxicas en la sangre de la niña. En el caso Asunta han señalado que a la niña le suministraron lorazepam Orfidal en un nombre comercial desde julio de ese año y que el 21 de septiembre del 2013 esta niña recibió una dosis de 27 miligramos de este medicamento. La madre de Asunta tenía recetado este medicamento, pues sufría de algunas crisis nerviosas y bueno, este medicamento que bueno, esta señora tenía recetado para sus crisis nerviosas, iba también con otra medicina de nombre Prozac. En el auto de apertura de juicio oral se señala que Alfonso Basterra, es decir, el padre de la niña, compró 75 pastillas de Orfidal en solo 12 días. La primera vez que las adquirió fue el 5 de julio de ese año 2013. Además, en esos meses previos al asesinato, la niña sufrió varios episodios de intoxicación compatibles con la ingesta de este medicamento. Y así lo han declarado las profesoras de música de Asunta y la autopsia. Gracias al análisis de cabello, deja claro que la pequeña había ingerido en esas semanas altas cantidades de este medicamento. Tres cositas que hay que resaltar de esto que acabo de indicarles. Primero, que al preguntarle durante el juicio al padre de la niña, a Basterra, por qué había adquirido esta cantidad de medicamento durante los meses previos al asesinato de la niña, este indicó que era para dárselos a la madre. Sin embargo, en ninguna de las compras realizó eh, la adquisición del otro medicamento utilizado por la madre, es decir, el Prozac. Otra de las cosas importantes que hay que indicar es el análisis del cabello. Y hablemos un minutico, una definición de esto. El análisis del cabello se puede utilizar para verificar si las personas son parientes consanguíneos. Puede hacerse también un análisis forense del pelo para ayudar a identificar a un criminal mediante la evaluación de la estructura del pelo y del ADN de las células adheridas a la raíz del mismo cabello. Es importante decir que también permite la detección histórica más amplia en comparación con cualquier otro método de diagnóstico para el consumo de algunas sustancias. Y esta prueba es una prueba que debe hacerse además de las tradicionales, como es sangre y orina, ¿no? Que es bastante usual que aquellos que estamos vinculados a estas áreas de la investigación criminal, la criminalística y la ciencia forense, veamos dentro de nuestros expedientes estos análisis, hablemos rutinarios. Sin embargo, siempre que se tenga la duda de la existencia de algún tipo de intoxicación, llamemos medicamentosa, o por drogas, y hablemos ahí un poquito de la toxicocinética, también más adelante lo hablaremos, exista este análisis. También si dudamos o si pensamos que puede existir alguna especie de envenenamiento o del suministro de alguna sustancia, como acabo de decir, medicamentosa,
es importante que lo tengamos acreditado dentro del expediente con este análisis. Un dato también importante indicar es que resultó del análisis de la ropa de la madre, se halló en el estudio polvo de orfidal, un hallazgo que la madre, Rosario Porto, admitió no tener una explicación. Otro dato curioso de esto que les acabo de indicar es que las maestras de música de Asunta habían ya en alguna ocasión visto a la niña letargada, pesadumbrada, poco participativa en la clase y habían preguntado qué tenía. Aparentemente los padres ya habían dicho que estaba con unas alergias. La niña indicó a las maestras de música que ella no tenía ninguna alergia, que a ella le estaban dando unos polvos blancos que sabían rarísimo y que la hacían sentir así, apesadumbrada, letargada. Interesante es también el cambio de las declaraciones de Rosario Porto. Inicialmente, como ya habíamos dicho en un principio, Porto declaró al momento de la desaparición de su menor hija que ésta se encontraba en su departamento en Santiago de Compostela. Posteriormente, ella reconoce que Asunta había ido con ella a la casa de campo. ¿Y por qué hace este cambio de declaración? Pues bueno, porque en las diligencias de investigación que realizó, bueno, la Guardia Civil, eh, se obtiene un video de vigilancia donde se logra captar una imagen de ambas, es decir, de Rosario y de Asunta, en el vehículo rumbo a Teo. Es una imagen bastante difusa y si ustedes buscan a través de Google, este video lo van a hallar. Es una imagen bastante difusa en donde no se ve claramente Asunta, solo se ve el vehículo, pero sí se ve que hay una persona que está conduciendo, que sabemos que es Rosario Porto, y se presume o se ve una silueta de una persona de pequeña o mediana estatura sentada en el asiento del copiloto. Es por ello, y cuando se evidencia este video, ella cambia su declaración. Ahora hablemos de la laptop y el segundo teléfono móvil del padre. Ambos desaparecieron al iniciarse la investigación y con posterioridad alguien los colocó en el piso o en el departamento. Interesante es que ya el disco duro de la computadora se encontraba manipulado. El portátil o la laptop de Alfonso Basterra fue uno de los protagonistas de la investigación porque no estaba en los dos registros que se hicieron a su departamento. Con posterioridad, su abogada indicó en el juzgado que el dispositivo estaba en la vivienda y allí lo encontraron en un lugar donde era evidente que si hubiese estado ahí en los dos registros anteriores, lo hubiesen visto los funcionarios. Se consideró que tras poner la denuncia por la desaparición de su hija, Basterra pudo aprovechar un momento en el que se ausentó para deshacerse del dispositivo. Cuando apareció había sido manipulado, limpiado completamente de huellas y mucho contenido borrado. La Guardia Civil hizo las diligencias pertinentes y recuperó parte de la información. Y la Guardia Civil misma indica en su informe, citamos textualmente, se han observado archivos de contenido pornográfico, llamando especial atención los videos e imágenes pornográficas con mujeres de rasgos asiáticos. También decirles que el móvil de Alfonso Basterra nunca pudo ser localizado o ubicado con las técnicas que conocemos, aquellos que nos desarrollamos en este medio, en ninguna de los sitios del itercrímenes de este caso. También hablemos un poquito del móvil de Asunta. Es un móvil que había heredado de su madre y el de Rosario Porto, en el cual se hallaron unos poemas y unas fotos bastante extrañas. Una es donde la niña se ve como amarrada, envuelta en un sleeping bag o en una bolsa de dormir y tirada en la cama o en el suelo. En otra se la ve vestida con un traje de una función de cabaret en actitudes impropias para una niña, como piernas abiertas, sonrisas forzadas,
poses. Cuando se les preguntó a los padres también en el juicio respecto de estas fotografías específicas, eh, ellos indican que son unas fotos que se le hacen antes de la función y que son unas fotos con el objetivo de preservar un recuerdo de esa presentación. Sin embargo, yo los invito a que ustedes busquen el, esas fotos, están en Google, y que ustedes mismos hagan su criterio respecto de las fotografías, ¿no? Hablemos de algunas de las cosas que creemos que podemos o que se debieron ahondar. En la camiseta de Asunta se presuntamente hay una muestra de semen. Luego durante la investigación se descarta esta camiseta, pues había sido manipulada de forma incorrecta durante la investigación. Tal vez hubiese sido necesario respecto de estos poemas bien interesantes de Asunta, que también los invito a que los busquen, en donde quizás algún especialista nos hablase de qué quiere decirnos o qué nos está diciendo a través de estos poemas, valorar de alguna forma el tema de las inconsistencias en las declaraciones de Rosario Porto y esos cambios de declaración. También la declaración de los testigos son bastante importantes, la declaración de las maestras de música son fundamentales, y hay una declaración adicional de una persona que dice ver a Alfonso Basterra con Asunta la tarde de ese día 21 en una calle de Santiago de Compostela. Aparentemente iban a algún lugar, esta persona les ve, eso queda acreditado en el expediente y queda acreditada la veracidad de su testimonio, puesto que indica que después de ese lugar había ido a una determinada hora a una tienda deportiva a comprar unos tenis, unos zapatos. Eso está acreditado en el expediente. Sin embargo, no hay una mención más allá de esto. Y el objetivo creo que debería ser encauzar un poco más el tema de la ubicación física de Alfonso Basterra. Y como ya lo había mencionado, también el tema del teléfono móvil de Alfonso Basterra, qué pasó, dónde estaba y por qué no estaba conectado. Aparentemente indica que estaba averiado el equipo celular. Interesante es situar o verificar en qué momento se daña este equipo. No hay muchos detalles de este particular. También decirles que como les había indicado con anterioridad, bueno, el cadáver fue hallado en una pista forestal, en Montouto, en Teo. La posición del cadáver era de cúbito supino, eso quiere decir de boca arriba, con el brazo izquierdo levantado y la mano estaba flexionada sobre el hombro. Importante, dos cosas que quiero saber qué opinan ustedes. La primera, en el momento del levantamiento del cadáver, no se toma la temperatura del cadáver, puesto que se presume una posible agresión sexual. Como sabemos, aquellos que nos desarrollamos en esta área, no, la temperatura del cadáver se toma a través del recto. Sin embargo, en este caso no tomaron la temperatura del cadáver porque se presumía una agresión sexual, y esto fue lo que indicaron los investigadores del caso. Y como sabemos también, esto puede hacerse, esta toma de temperatura puede hacerse con posterioridad. Los investigadores igual indican que ellos preservaron correctamente manos, pies y cabeza, pues al tratarse, colocando bolsas sobre estas extremidades, porque al tratarse de un sitio de suceso abierto, fácilmente podría haberse contaminado. Sin embargo, bueno, quiero su apreciación respecto de este particular. Déjenoslo saber en los comentarios a través de nuestras redes sociales. Van a tener una imagen de este caso y ahí estamos para conversar. Y un segundo punto del que también quiero saber su perspectiva es que al tercer día de haber sido hallado el cuerpo, le incineran, lo creman. Y cuando se le pregunta tanto al juez como a los investigadores de este caso respecto de este particular, indican que el juez indica que los investigadores ya les había dicho que se habían tomado todas las muestras necesarias y que existían suficientes cantidades de muestras
para hacer análisis con posterioridad. Entonces, que no tenía ningún sentido mantener ese cadáver. Sin embargo, bueno, desde mi perspectiva eso no debió haber sucedido, sin embargo, quedó abierta, como les dije, a sus comentarios a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Van a tener un post de este podcast, de este video, y para que puedan comentar. Y en los comentarios en YouTube también nos puedes dejar tu visión, tu perspectiva. Hablemos ahora del veredicto, de la sentencia. El tribunal declaró por unanimidad a Rosario Porto y a Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija Asunta Basterra Porto, tras no encontrar hechos no probados. No se mostraron favorables al indulto ni a la suspensión de la pena. El jurado fue incluso más allá que el fiscal, al no rechazar la posibilidad de que Basterra fuese también en el coche hasta Teo con la niña y la madre. Tras la lectura del veredicto que Rosario Porto escuchó con más entereza, y los invito a que vean el video, está en YouTube, y al que Alfonso Basterra respondió con diversos gestos de negación, el fiscal ha solicitado la prisión por 18 años por asesinato con alevosía, y la acusación popular pidió la pena máxima para los padres de 20 años de prisión. Pero eso no acaba ahí. En el año 2018, específicamente el miércoles 18 de noviembre del año 2020, encuentran en su celda, en la prisión de Ávila, el cuerpo sin vida de Rosario Porto, al parecer muerta por ahorcamiento. Bueno, hasta aquí este caso. Como les dije con anterioridad, los invito a que a través de todas las redes sociales se pongan en contacto con nosotros y nos digan qué piensan de este caso y qué les pareció este podcast. Por favor, si estás en YouTube, déjanos tus comentarios y recuerda que puedes contactarnos a través de todas las redes sociales y a través de cienciaporlaverdad@gmail.com. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda, el caso Asunta Basterra, un caso que en el año 2013 conmocionó a toda España. Y lo tienes aquí en Ciencia por la Verdad. Gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos.